Teorías y enfoques del desarrollo. Docente Ronald Macuacé. Integrantes Edna Carolina Peña Rodríguez, Ana Quiñones Casanova. Plan de Desarrollo Nacional. Plan de Economía Social 1986-1990. Doctor Virgilio Barco Vargas. Su lema fue Pulso firme y mano tendida. Biografía. Virgilio Barco Vargas nació el 17 de septiembre de 1921 en Cúcuta y murió en Bogotá el 20 de mayo de 1997. Fue miembro del Partido Liberal y presidente de la República de Colombia en el periodo de 1986-1990. Fue un político colombiano e ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Administración del periodo presidencial de Virgilio Barco. Hereda varios problemas que venían desde mucho antes de la década de 1970 y que su antecesor no pudo remediar por varios problemas de orden coyuntural que se le presentaron durante su periodo presidencial. ¿Cuáles fueron esos problemas coyunturales? El narcotráfico, que alteró en forma intensa el equilibrio económico y social del país. La reforma tributaria de 1983 planteó una nueva relación entre el narcotráfico y el Estado, ofreciendo la alternativa de incorporar los dineros calientes a la economía legal colombiana. Se indagó la posibilidad de la legalización de las drogas y la expedición de un marco legal que permitiera a los varones de la coca su participación en la vida social, legal y política del país. El nacimiento del movimiento latino nacional de Carlos Leder y de Civismo en Marcha de Pablo Escobar, quien ocupó un puesto en la Cámara de Representantes, fue una expresión de este proceso, pero dicho esbozo fracasó por la oposición de los sectores tradicionales para aceptar estos hechos. El contrabando, práctica tradicional que hace que altos volúmenes de recursos no formen parte del Producto Nacional. La prosperidad que merece un gran país como es nuestra patria Colombia. El 7 de agosto de 1986, Virgilio Barco se posesiona como presidente de Colombia. Me corresponde preservar la libertad, buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que como tales y en un mundo insatisfecho nunca se alcanzarán cabalmente, pero tienen que ser el propósito de la permanente obra del gobierno. El mayor desafío que afrontaba el presidente Barco consistía en poner en marcha su plan de gobierno, a pesar de la escalada de violencia que impedía mantener control territorial en algunas regiones del país. Plan de Economía Social. Fue diseñado para establecer las bases de una Colombia nueva, que pueda enfrentar con optimismo los retos del siglo XXI. Esta estrategia establece una convergencia directa entre cambio económico y el cambio social, bajo una nueva orientación política.
Tras asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 1986, Barco emprendió el esquema gobierno-oposición para acabar con los vestigios del Frente Nacional, por lo que contó en su gabinete solo con representantes del Partido Liberal. Su mandato tuvo grandes ejes, como los programas contra la pobreza, el diálogo con las guerrillas y la lucha contra el narcotráfico. Su gobierno comenzó a aplicar un nuevo modelo de administración pública que buscaba objetivos prioritarios, como la productividad social de los recursos públicos, la democratización de la administración pública, la eficiencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios, la capacidad de gerencia y administración, el fortalecimiento institucional de la Presidencia de Colombia mediante decisiones políticas del presidente o a través de leyes y de actos reformatorios de la Constitución. Barco creó la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública del Estado colombiano. Estrategias del Plan de Desarrollo. Se llevaron a cabo 3 estrategias. Una fue el desarrollo social, otra estrategia fue el manejo macroeconómico y crecimiento económico. Estrategia del desarrollo social. Esta consistió en rehabilitar y desarrollar asentamientos humanos, ofrecer servicios de salud básica para todas y todos, brindar educación básica para todas y todos, brindar y mejorar la seguridad social de los hogares, garantizar el suministro de bienes básicos y de seguridad alimentaria, generación de empleo y mejoramiento de ingresos de trabajo, promover la participación ciudadana, plan para la erradicación de la pobreza absoluta, plan de rehabilitación y un plan de desarrollo integral campesino. Se llevó a cabo también la estrategia del crecimiento económico, como fue expandir los mercados internos y externos, recuperar e impulsar la capacidad productiva de la economía, ampliar y rehabilitar la infraestructura física, modificar la estructura de producción y consumo, expansión de exportaciones, inversión público-privada. Política del sector agropecuario. En esta política se llevó a cabo aumentar la producción y productividad, en especial de bienes básicos y exportables, mejorar la calidad de vida de los productores, elevar la inversión pública y privada con el objetivo de mejorar la rentabilidad, titulación de tierras, la modernización de esquemas productivos mediante inversiones en infraestructura y el acceso al crédito. Política del sector industrial. Impulsar el crecimiento y la competitividad de productos manufactureros. Promover la inversión nacional y extranjera. Adecuar la estructura productiva a la disponibilidad de recursos del país y mejorar los canales de comercialización. Política de compras oficiales y aranceles. Mayores niveles de eficiencia, calidad para disminuir los costos y por ende los precios para incrementar la competitividad y diversificación. Aprovechamiento de los nexos intersectoriales como la agroindustria. Política sector de hidrocarburos y minerales.
ser autosuficiente en el consumo de petróleo y ser exportador neto, al igual que invertir en la exploración, construcción del oleoducto de los Llanos, fomentar el consumo de gas natural en los hogares, construcción del gasoducto, consolidar financieramente a Carbocol, establecer estrategias de mercado del carbón a nivel internacional e incentivar el pequeño productor en los demás subsectores. Mantener la producción rentable del oro y explotación de nuevos depósitos. Impulso de proyectos como Cerrejón Zona Norte y desarrollo de nuevos proyectos de inversión privada. Política, construcción, vías y transportes. Inversión pública y crédito privado con el objetivo de impulsar demanda agregada. El plan de lucha contra la pobreza contempla la rehabilitación de zonas subnormales y construcción de nuevas. Se impulsa la construcción de obras públicas, acueductos, alcantarillados, energía, comunicaciones y carreteras. En el sector eléctrico, el objetivo de la inversión estaba concentrado en la transmisión y distribución. Asimismo, la severidad y eficiencia de las empresas estatales, costos económicos según la capacidad de los usuarios más vulnerables. Políticas, servicios públicos. Elevar la cobertura de agua potable del 64% al 74% y alcantarillado del 50% al 62%. Mejorar la inversión con respecto al PIB del 0,35% al 0,80%, al igual que disminuir los costos, mantenimiento e inversión en nuevas tecnologías. El PAS, Plan de Ajuste Sectorial, está destinado a proveer de agua potable y alcantarillado en las ciudades intermedias y menores. Eliminar la dispersión en las tarifas y hacer más racional el sistema tarifario, mejorar la organización y demás. Política territorial. Beneficiar las áreas y grupos marginados, integrándolos en el desarrollo económico. En lo regional, aprovechar las ventajas comparativas y generar desarrollo autosostenido y mayor generación de ingreso y empleo. En lo urbano, racionalizar el uso de suelo mediante el proceso de densificación acorde con las características de las ciudades, asimismo, conectar lo urbano y lo regional. Reorientación del gasto público hacia las zonas marginadas, consolidación de la autonomía regional, nuevo esquema de planeación para la asignación de recursos. Estrategia de manejo macroeconómico. Elevar los niveles de ahorro público y mejorar la eficiencia del Estado. Garantizar la liquidez en moneda extranjera y asegurar los niveles de endeudamiento acordes con la capacidad del país. Estimular el ahorro privado y canalizar hacia la inversión productiva. Crecimiento del ahorro público por encima del crecimiento de la economía. Aumento de la tasa de inversión superior al 7% anual. Déficit público inferior al 3%. Resultados macroeconómicos. La balanza de pagos arrojaba por primera vez en los 80 un superávit en la cuenta corriente y el déficit del sector público consolidado se situaba en niveles solo ligeramente superiores
al 1% del PIB, el nivel más bajo en 80 años. Como lo reflejan los indicadores externos y fiscales, el mantenimiento de los equilibrios de la cuenta corriente y de las finanzas públicas, ello se reflejó tanto en una tasa de cambio competitiva, déficits fiscales entre 2 y 2,5% del PIB para el sector público. El retorno a condiciones de equilibrio permitió reducir las tasas de interés y permitir una recuperación del crédito doméstico en relación con los niveles alcanzados durante los años anteriores a 1986. Aunque la bonanza cafetera resultó corta, la economía logró mantener un buen dinamismo en 1987 y en menor medida en los 3 años siguientes. El crecimiento procedió de los sectores de exportación, tanto no tradicionales de la agricultura y la industria manufacturera, como a las exportaciones mineras, dentro de ellas el petróleo y el carbón. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron su participación en el PIB del país del 15,6% en 1985 al 22,7% en 1991, cuando terminó el gran auge exportador. Hasta 1988, la recuperación de la demanda agregada interna también contribuyó a este proceso, pero se tornó en un factor poco dinámico desde 1989. Esta desaceleración de la demanda puede asociarse a un debilitamiento de la inversión privada, que explica por qué el auge exportador de fines de la década. Este hecho, unido a la tendencia ascendente de la inflación, serviría de base para defender la necesidad de ajustes estructurales en el funcionamiento de la economía colombiana. Logros en la política exterior. Desde 1987, la administración de Barco impulsó con más énfasis su intención de reestructurar la política externa del país. Se aceleró la diversificación de las relaciones internacionales, se establecieron relaciones con 27 países africanos, 10 naciones asiáticas y 4 de Oceanía. Se realizaron múltiples visitas oficiales al exterior con el propósito de consolidar los lazos con América Latina y Europa. Barco además fue el primer mandatario en viajar oficialmente a Asia, elevó y mejoró de manera significativa la imagen internacional de Colombia, no solo entre los países periféricos, así como las naciones desarrolladas. En cuanto a Estados Unidos, las relaciones exteriores tuvieron como central la política hacia Washington. Para su gobierno ni era rentable el alineamiento de Turbay ni el intento de alejamiento explícito de Betancourt. Aplicó la extradición sin ceder autonomía. Asimismo, el país mantuvo promedios de votación en la ONU semejantes a Brasil y China. En cuanto a Cuba, profundizó la política exterior e introdujo nuevos componentes, las negociaciones de paz interna con el M-19, que contaron con un respaldo cubano, redujeron la creencia de que Cuba apoyaba la lucha armada. En agosto de 1987 se produce el denominado incidente del Caldas, que casi lleva la guerra a Colombia y Venezuela. Las voluntades convergentes del presidente Barco y del presidente Pérez en Venezuela hicieron viable el mejoramiento de los lazos binacionales
entre 1989 y 1990. Consolidaron el grupo de los tres, que dentro de ellos estaban Colombia, Venezuela y México. Asimismo, el comercio colombo-venezolano creció 54%, pasando de $340.7 millones en 1987 a $525,1 millones en 1990. La profundización de la integración colombo-venezolana, la apertura de las relaciones diplomáticas con Cuba, el logro de las preferencias comerciales brindadas con la Comunidad Económica Europea a partir de 1990. Logros en la paz y aportes constitucionales. El presidente Barco tuvo que afrontar numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica UP. A ellos se sumaron atentados guerrilleros y el terrorismo. Las negociaciones de Barcos por la paz fueron exitosas al final de su mandato al lograr la desmovilización del movimiento 19 de abril M19 y del Ejército Popular de Liberación EPL. El 8 de marzo de 1990, Barco firmó la paz con el M19, que no volvió a las armas pese al asesinato de Carlos Pizarro León el 26 de abril, así como el comienzo del proceso de paz con el EPL. La séptima papeleta, uno de los grandes impulsores de la Asamblea Constituyente, que se instalaría en 1991, según El Tiempo, hubo infiltración de la mafia en niveles de los organismos de inteligencia, asimismo la falta de preparación técnica y logística para combatir el narcoterrorismo. Tras la muerte de Luis Carlos Galán, Barco ordenó a las fuerzas militares golpear las estructuras del narcotráfico. A los extraditables, algunos de los atentados de los extraditables fueron el atentado al edificio del DAS y vuelo 203 de Avianca. Las fuerzas militares utilizaron despliegue de medios, realizaron detenciones masivas, allanaron e incautaron propiedades de capos. El 17 de enero de 1990, los extraditables ofrecieron a Barco un pacto por el que aceptaban la victoria de las autoridades y cesaban en sus ataques a cambio de garantías legales y constitucionales. Gracias.